es una cantidad física escalar que indica la acción de una fuerza, pero que en este caso, cuyo efecto es producir desplazamiento. Nosotros vimos en la clase pasada que una fuerza, al ejercer sobre un cuerpo y este al rotar, lo que hace esa fuerza es un torque, ya que ahí está produciendo una rotación. Cuando una fuerza produce una rotación, entonces esa fuerza está produciendo un torque. En este caso, la fuerza, al actuar sobre un cuerpo, lo que va a producir es un desplazamiento. En ese caso se dice que la fuerza ha realizado un trabajo. Este trabajo a su vez podría ser positivo o quizás negativo. Hay que tener presente que esta fuerza que va a realizar trabajo puede ser constante, puede ser de magnitud constante o de magnitud variable. Vamos a analizar ambas situaciones. Primero, la más fácil, el trabajo de una fuerza constante. Por ejemplo, tenemos aquí una persona que va a desplazar esta caja una cierta distancia. Para eso la persona va a ejercer una fuerza mediante este cable y este cable a su vez está formando un ángulo teta respecto de la horizontal. Ahí tenemos entonces la fuerza F de magnitud constante que va a ejercer la persona para poder desplazar esta caja una cierta distancia d. Entonces planteamos que la persona, al producir esta fuerza y esta fuerza ha realizado o ha ejercido una cierta distancia de desplazamiento en este objeto, entonces esa fuerza ha realizado un trabajo. Típicamente decimos que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Trabajo igual fuerza por distancia. Entonces quizás alguien podría pensar, profe, mira el ojo, el trabajo de esta fuerza F es el producto de esta fuerza F por esa distancia. Es lo que uno podría pensar. Pero esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque en este caso se observa que la fuerza que está desplazando este objeto no se encuentra en la misma dirección o en dirección opuesta al desplazamiento del objeto. Este objeto se está desplazando estrictamente de forma horizontal, pero esta fuerza F no es estrictamente horizontal, está formando un cierto ángulo teta. Para esto entonces tenemos que descomponer esa fuerza en una componente paralela y en una componente perpendicular al desplazamiento. Y aquí entonces se aprecia que la fuerza que está en la misma dirección que el desplazamiento, que en este caso es horizontal, es esta componente F coseno de teta. Y esa es la componente que está realizando trabajo. Se observa además que esta componente F seno de teta es perpendicular al desplazamiento. De aquí, ojo, tengan presente que toda fuerza que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Toda fuerza perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. Solamente realizan trabajo aquellas fuerzas que sean paralelas al desplazamiento, ya sea que se encuentren en la misma dirección o dirección opuesta al desplazamiento. Y ahora sí, como ya conocemos esa fuerza o componente de la fuerza que se encuentra en igual dirección que el desplazamiento, entonces ya podemos conocer el trabajo. En este caso tenemos ahí esa componente paralela al desplazamiento de este objeto por la distancia que se ha desplazado. Y además hay que tener presente que el trabajo en el sistema internacional se mide en Joule, el cual es equivalente también al Newton metro. Bien, hasta aquí tenemos el trabajo de una fuerza constante, pero también les decía que esta fuerza puede ser de magnitud variable. Por ejemplo, vamos a analizar aquí una fuerza variable, que depende en este caso de la posición X. Y quiero conocer el trabajo de esta fuerza variable cuando este bloque se ha desplazado de la posición X1 a la posición X2. Para esto tenemos que tener en cuenta la gráfica que corresponde a fuerza versus posición. Fuerza versus posición. Se observa, por ejemplo, que en este primer intervalo de color azul, ahí la fuerza es positiva, es variable, pero es positiva. Y se observa que el objeto, el móvil, se está desplazando hacia la derecha. Quiere decir que tanto el móvil como la fuerza que está actuando en ese intervalo
ambas están apuntando a la derecha. Por lo tanto, en ese intervalo se dice que esa fuerza variable está realizando un trabajo positivo. Pero ¿qué ocurre en este intervalo de color verde? Ahí se observa que la fuerza ahora es negativa. Quiere decir que en este intervalo la fuerza está dirigida hacia la izquierda, pero el bloque se está desplazando hacia la derecha. O sea que el desplazamiento del bloque y la fuerza en ese intervalo tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, en ese intervalo, el trabajo de esa fuerza variable es negativa. ¿Y cómo vamos a determinar el trabajo de esta fuerza variable? Sencillo, mediante el área sombreada. Vamos a conocer cuánto vale esta área sombreada de color azul y esta de color verde. El área sombreada de color azul sería un trabajo positivo o una área positiva. Y el de color verde corresponde a una área negativa o su equivalente a un trabajo negativo. Finalmente, para conocer el trabajo de esa fuerza variable desde la posición x1 hasta la posición x2, pues sencillamente vamos a tener que sumar esta área A1, que es positiva, más el área A2, que es un área negativa. Trabajo positivo y un trabajo negativo. Bien, hasta ahí, hasta aquí tenemos entonces el trabajo de una fuerza constante y de una fuerza variable. Si hasta aquí no hay consultas, paso entonces a la siguiente diapositiva. Entonces tengan presente que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, la fuerza no realiza trabajo. Si la fuerza tiene igual dirección que el desplazamiento, realiza un trabajo positivo. Y si la fuerza tuviera dirección opuesta al desplazamiento, pues entonces realiza un trabajo negativo. Bien, continuamos. Y tenemos justamente el problema número 1. Nos dice, un bloque se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Calcular con qué fuerza constante hay que empujarlo durante 4 segundos para que el trabajo realizado por la fuerza sea 216 joules. Bien, yo quiero conocer el trabajo de esa fuerza constante. Y el trabajo de esa fuerza constante es simplemente fuerza por distancia. Este trabajo por dato es 216. Nos preguntan el valor de esa fuerza. Para conocer el valor de esa fuerza, primero debo conocer la distancia. Pero esa distancia es la que tenemos que plantear desde t igual a 0 hasta t igual a 4 segundos. Nos dice que el móvil parte del reposo o se encuentra en reposo. Por lo tanto, su rapidez inicial es igual a 0. ¿Y qué se observa? Que pasados los 4 segundos, su rapidez final es de 6 metros por segundo. Con esa información podemos conocer la distancia. Y conociendo finalmente esa distancia, despejando ya podríamos conocer el valor de la fuerza. Bien, entonces aquí el objetivo primero es conocer la distancia. ¿Cómo determino la distancia? Por cinemática planteamos que esta distancia es igual a la rapidez inicial más la rapidez final entre 2, y esto multiplicado por un intervalo de tiempo. Esta expresión es válida tanto para el MRU, así como también para el MRV, como es en este caso. Entonces reemplazamos ahí la rapidez inicial 0 porque parte el reposo, más quien la rapidez final que vale 6 metros por segundo, esto entre 2 y luego por el intervalo de tiempo. De 0 a 4 segundos tenemos un intervalo de tiempo de 4 segundos. De aquí finalmente esa distancia que ha recorrido es de 12 metros. Ya tengo la distancia. Con esto ya puedo conocer la fuerza. El trabajo de esa fuerza constante es igual a esa fuerza por la distancia. Por tanto, el trabajo de esa fuerza es de 216 joules. Ahí está. Esto es igual al producto de esa fuerza F por la distancia que vale 12 metros. Y aquí finalmente despejando esa fuerza es igual a 18 newtons. Bien, ahí tenemos el problema número 1. Uno relativamente sencillo, práctico. Hay también unos segundos para que puedan visualizar la solución. Si tuviesen alguna consulta, háganmelo saber con total confianza. Ok.
Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Problema número 2. Nos dice, una persona arrastra 6 metros un cuerpo sobre una superficie horizontal rugosa, haciendo una fuerza de magnitud 180 newtons, inclinada 60 grados respecto de la horizontal, con una rapidez constante. Pregunta, determina el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento. Bien. Uno podría plantear lo siguiente, profe, mira, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual al producto de esa fuerza de rozamiento por la distancia. ¿Se conoce la distancia? Sí, porque nos dice que se ha desplazado o arrastrado 6 metros. Esto se conoce. ¿Se conoce el valor de la fuerza de rozamiento? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del texto, ni tampoco del gráfico, si escribiera, nos dan el coeficiente de rozamiento. No nos dan ese dato. Ni tampoco se conoce por el momento el valor de la normal. Entonces tengo que hallar otra forma, otra alternativa de obtener ese valor de la fuerza de rozamiento. ¿Cómo obtenemos ahora el valor de esta fuerza de rozamiento? Y con ella multiplicar por la distancia y con esto finalmente obtener el trabajo. Sencillo, aquí está la clave del problema. En color marrón nos dice que esta caja, ese objeto, ese cuerpo, ha sido arrastrado con una rapidez constante, o sea, con MRU, ya que se está desplazando de forma rectilínea y con rapidez constante, por lo tanto MRU. Del MRU que se recuerda que la aceleración es igual a cero. Y si la aceleración es igual a cero, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Hasta aquí tenemos esa fuerza que está actuando sobre la caja para ser arrastrada. Tenemos que verificar las otras fuerzas. Por ejemplo, esta caja, este objeto, tiene una masa. Y si tiene una masa, tiene un peso, que se grafica verticalmente hacia abajo. Este contacto con una superficie, la superficie le ejerce una fuerza normal, pero la superficie es rugosa, es áspera, por lo tanto le ejerce una fuerza de rozamiento. Si este objeto está siendo desplazado hacia la derecha, entonces la dirección de la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Ahora, ¿qué hago con esta fuerza F que está inclinada a 60 grados respecto a la horizontal? Pues vamos a tener que descomponerla en una componente que sea paralela y en otra que sea perpendicular al desplazamiento. Y observo que la fuerza de rozamiento se encuentra en la horizontal. Y esa es justamente la que quiero conocer. Por lo tanto, en la horizontal planteamos que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. Esto es porque la rapidez es constante. Si la rapidez es constante, la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y en este caso, en la horizontal. Entonces, ¿qué observamos? ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? Esta componente F coseno de 60. ¿Y quién va hacia la izquierda? La fuerza de rozamiento. No hay más fuerzas en la horizontal. De ahí que entonces vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale F? 180. ¿Cuánto es el coseno de 60? Un medio. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de la fuerza de rozamiento en magnitud? 90 newtons. Ya tengo el valor de la fuerza de rozamiento y además conocemos la distancia que ha sido arrastrado ese objeto. Y con eso ya podemos conocer el trabajo. De aquí entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a ¿quién? Menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Y quizás se preguntarán, profe, ¿por qué ha colocado el signo menos adelante? Es que se observa que este objeto ha sido arrastrado, desplazado hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento está apuntando hacia la izquierda, o sea, en dirección opuesta al desplazamiento de este objeto. Por lo tanto, esta fuerza de rozamiento, para este caso en concreto, realiza un trabajo negativo. Ahí entonces reemplazamos los valores menos el producto de esa fuerza de rozamiento, 90 newtons, por la distancia 6 metros. Y esto nos da finalmente un trabajo de la fuerza de rozamiento igual a menos 540 joules. Bien, hasta ahí aprecien la solución. Tengan presente que la clave de este problema está en color marrón. Nos dice que este objeto ha sido arrastrado con una rapidez constante. Ahí está la clave del problema. Si la rapidez o la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero.
tanto en la horizontal como en la vertical. Y en este caso me he concentrado en la horizontal, ya que allí se encuentra la fuerza cuya magnitud conocer. Y con esa magnitud de la fuerza de rozamiento podré conocer finalmente el trabajo que realiza. Bien, unos segundos más, si no hay consultas, paso a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Hasta aquí tenemos entonces el trabajo de una fuerza constante y de una fuerza variable. Ahora vamos con el trabajo neto o también llamado trabajo total. Nos dice que es la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Por ejemplo, tengo aquí un objeto de masa m. Ese objeto ha sido desplazado una cierta distancia. Correcto, ha sido desplazado una cierta distancia. Pero durante su desplazamiento han actuado varias fuerzas. Puede ser que estas fuerzas sean de magnitud constante o de magnitud variable. Tenemos ahí la fuerza F1, una fuerza F2, correcto. Durante su desplazamiento han actuado diversas fuerzas, F1, F2, F3, y así sucesivamente hasta la fuerza enésima. Así sucesivamente hasta la fuerza enésima. Entonces, en modo general, tenemos aquí n fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Yo quiero conocer el trabajo neto o total realizado sobre este cuerpo. Sencillo. Lo que vamos a hacer es sumar el trabajo que han realizado cada una de estas fuerzas. Estas fuerzas, si son constantes, entonces será fuerza por instancia. Pero si alguna de ellas fuera variable, entonces eso lo obtenemos a partir del área. ¿Correcto? A la sumatoria del trabajo realizado por cada una de estas fuerzas se le conoce como el trabajo neto o el trabajo total. Ahora, este trabajo realizado por alguna de las fuerzas lo hace en un cierto intervalo de tiempo. Si hacemos el cociente del trabajo realizado por alguna fuerza entre el intervalo de tiempo que le ha tomado efectuarlo, vamos a definir una nueva cantidad física, que es la potencia. Por eso nos dice que la potencia es una cantidad física escalar que indica el trabajo realizado por una fuerza en un intervalo de tiempo. Ahí tenemos el cociente del trabajo realizado por una fuerza entre un intervalo de tiempo. El trabajo se mide en Joule, el tiempo en segundos, y Joule por cada segundo nos va a definir el watt, que es la unidad de medición de la potencia en el sistema internacional, el watt. Bien, entonces hasta aquí tenemos otras dos definiciones, trabajo neto o trabajo total, así como también la potencia. Bien, unos segundos más, si no hubiera alguna consulta respecto de esto. Bien, entonces continuamos. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice lo siguiente. Una bomba extrae cada 2 minutos 600 litros de agua desde una profundidad de 50 metros. Pregunta, determine la potencia que realiza o que efectúa esa bomba. Bien, habíamos indicado en la diapositiva anterior que la potencia es igual a quién. Trabajo sobre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto vale este intervalo de tiempo? Eso ya lo tenemos como dato. ¿Cuánto vale eso? 2 minutos. Claro está que hay que pasarlo esto a segundos. Bien, ahora, ¿cómo obtengo luego el trabajo? Bien, para esto entonces, esa bomba va a ser lo siguiente. Por aquí tenemos una cierta cantidad de masa de agua. Tenemos esa masa de agua, ¿correcto? Que ha sido extraído. Por lo tanto, se está llevando desde lo más profundo hacia arriba, hacia la superficie. Esta masa de agua
tiene un peso. Ahí tenemos el peso. Y para que se pueda extraer, entonces esa bomba de agua por lo menos debería ejercer una fuerza cuya magnitud sea igual a ¿quién? Al peso de esa masa de agua. Si esta fuerza F fuese por lo menos igual en magnitud al peso de esa masa de agua, entonces sí va a poder elevar esta masa de agua. Si esta fuerza es menor al peso de esa masa de agua, entonces nunca lo va a poder elevar. De aquí entonces que se aprecia que esa fuerza que debe ejercer esa bomba debe ser por lo menos igual a quién? Al peso, ¿correcto? Entonces ya tengo ahí el trabajo, porque el trabajo que ejerce esa bomba, que lo hace a través de esta fuerza F, es igual a quién? Al producto de esa fuerza F, ¿por quién? Por la distancia. ¿Y qué distancia ha desplazado esa bomba a esta masa de agua? Pues justamente los 50 metros, ya que está llevando esa masa de agua desde la zona más profunda hacia la superficie. Ahí tenemos justamente esa altura o esa distancia. ¿Correcto? Y con eso obtenemos el trabajo. Entonces tenemos toda la información para conocer la potencia. Bien, borramos esto y lo pasamos a limpio. Bien, para el agua hay que tener en cuenta además que un litro de agua es equivalente a 1 kilogramo de agua. Ojo, para el agua, eso es solamente válido para el agua. 1 litro es equivalente a 1 kilogramo. Ahora sí, la potencia de la bomba será el trabajo entre un intervalo de tiempo. Y ese trabajo es igual a quién? Al peso de esa masa de agua por la distancia, en este caso la profundidad h. Entonces ya podemos reemplazar, ya que este trabajo es igual al producto del peso, peso, fuerza de gravedad, ¿por quién? Por la distancia o la altura. Pero tengan presente, ojo, vamos a indicarlo aquí, que el peso o la fuerza de gravedad es igual a ¿quién? La masa por la gravedad. ¿Cuánto es la masa de agua? Nos dice 600 litros. Si son 600 litros, es equivalente a 600 kilogramos. Ahí está 600, ahí están los 600 kilogramos. ¿Esto por qué? La magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale 10. Este producto nos da el peso. Luego multiplicamos por quién, por h, la distancia o la altura. ¿Cuánto vale? 50 metros. ¿Y todo esto entre quién? Entre el intervalo de tiempo. ¿Qué tiempo le ha tomado? 2 minutos. Ahí está 2. Pero como debe estar en segundos, multiplicamos por este factor 60, ya que en 1 minuto hay 60 segundos. De ahí finalmente despejando, vamos a obtener la potencia. Y esto nos da una potencia de 6000 watts. Bien. Ahí también les doy unos segundos para que puedan visualizar. A ver, ahí para que tengan la solución, unos segundos visualicen si hubiera alguna consulta. Usualmente lo que les van a dar ustedes, ojo, es el volumen. En este caso en litros, también les pueden dar en metros cúbicos. Y esto necesariamente lo deben de pasar ustedes luego a kilogramos. Por eso hay que tener presente que para el agua, ojo, solamente para el agua, se cumple que 1 litro de agua, que 1 litro de agua es equivalente a 1 kilogramo de agua. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Hasta ahí tenemos lo que corresponde al trabajo. Ahora vamos con la energía. En la naturaleza existen diferentes tipos de energía. Tenemos la energía solar, la energía eólica, la energía nuclear, la energía acústica, ¿correcto? Entre otras. Por el momento, a nivel pre, vamos a trabajar con energías que sean más fáciles, más sencillas de evaluar. Una de ellas es la energía cinética. La energía cinética está presente en todos los cuerpos que tienen un movimiento respecto de un observador.
Por ejemplo, un observador puede apreciar este objeto de masa m que en ese instante se está desplazando con una cierta velocidad v. Por lo tanto, este objeto tiene energía cinética. ¿Y cómo definimos esta energía cinética? Como un medio de la masa de este cuerpo por la magnitud de la velocidad o la rapidez elevado al cuadrado. Ahora, muchas veces para conocer la magnitud de la velocidad o la rapidez de este móvil, para ello vamos a tener que conocer previamente cuánto es la componente horizontal y cuánto es la componente vertical. Por ejemplo, nosotros vimos en semanas anteriores este tipo de movimiento, que es el movimiento parabólico, ¿cierto? Por ejemplo, el móvil puede partir de este punto con una cierta velocidad inicial, v sub 0. Quiero conocer la energía cinética para un tiempo t posterior. Supongamos que para ese instante de tiempo t, este móvil se ubica en este punto en el espacio, allí. Entonces ahí va a tener una nueva velocidad o una nueva rapidez v. Para conocer la magnitud de esa rapidez o esa velocidad, debemos de conocer cuánto es la componente horizontal y cuánto es la componente vertical de la velocidad para ese instante, para esa condición. Conociendo ambas componentes, ya podríamos saber luego cuánto es la magnitud de la velocidad o la rapidez de ese móvil. ¿Y esto cómo lo podemos determinar con esta otra expresión? Que la rapidez o la magnitud de la velocidad elevado al cuadrado es igual a la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Aquí no le estoy sacando la raíz cuadrada porque lo que estoy buscando es la rapidez o la magnitud de la velocidad al cuadrado. Bien, ahora vamos con la energía potencial elástica. Esta energía está presente en todos los cuerpos con propiedades elásticas, como por ejemplo una liga, una esponja. Pero analizar la energía potencial elástica en estos elementos va a ser un tanto complicado. Más fácil, es más sencillo obtener esta energía, por ejemplo, en los resortes. Aquí tenemos un resorte de constante elástica K, el cual tiene una longitud natural L sub 0, que es la longitud del resorte sin estar estirado o comprimido. Por lo tanto, aquí el resorte no va a ejercer o no tiene nada de energía potencial elástica. Para que el resorte tenga energía potencial elástica, él debe estar estirado o comprimido una cierta distancia. Por ejemplo, yo puedo tomar al resorte por este extremo y desplazarlo una cierta distancia hacia la derecha o una cierta distancia hacia la izquierda. Si lo desplazamos una cierta distancia a la derecha, en este caso lo habré estirado. Y si lo desplazo una cierta distancia hacia la izquierda, pues lo habré comprimido. Y recién ahí cuando el resorte se encuentra estirado o comprimido, recién ahí tiene energía potencial elástica. Y esto se evalúa como un medio de la constante elástica del resorte por cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido elevado al cuadrado. Entonces, hasta aquí tenemos la energía cinética, la energía potencial elástica. Ahora les hago una pregunta. ¿Estas energías pueden ser negativas? Les pueden indicar a ustedes como proposición. La energía cinética puede ser negativa, verdadero o falso. O de igual manera, la energía potencial elástica puede ser negativa, verdadero o falso. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué creen? ¿Estas energías pueden ser negativas? Rápidamente vamos a deducirlo aquí. Falso, así es, muy bien, correcto, falso. ¿Por qué? Porque el factor un medio es positivo. La masa es una cantidad escalar positiva. Y por su curso de álgebra, todo número real elevado al cuadrado, siempre es mayor o igual que cero. Por lo tanto, la energía cinética
¿Puede ser cero? Sí. ¿Cuándo la energía cinética es cero? Cuando el móvil se encuentra en reposo. Pero si se encuentra en movimiento, pues necesariamente su energía cinética será positiva. Por lo tanto, falso. Muy bien lo que me ha respondido, ¿correcto? Ahora, vamos con la energía potencial elástica. De forma análoga, ahí tenemos un medio de la constante elástica por x al cuadrado. Un medio es positivo. La constante elástica también es una cantidad escalar positiva. Y x al cuadrado viene del álgebra. Todo número real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que cero. Por lo tanto, esto puede ser cero, sí. La energía potencial elástica puede ser cero cuando justamente el resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido. Pero si el resorte se encuentra estirado o comprimido, entonces tiene energía potencial elástica, el cual además debe ser positivo. Por lo tanto, estas energías nunca podrán ser negativas. Esto les comento porque a continuación vamos a analizar una energía que sí puede ser negativa. A continuación vamos a analizar una energía que sí puede ser negativa. Y esta es la energía potencial gravitatoria. Para esto vamos a tener aquí un objeto de masa m. ¿Sí? Tenemos aquí un objeto de masa m que está siendo visualizado por tres observadores. Vamos a indicarles a cada uno de ellos cómo hallar la energía potencial gravitatoria. Les decimos que esto se evalúa como el producto de la masa de ese objeto por la magnitud de la aceleración de la gravedad y por la altura h. Pero un detalle, h es la altura medida respecto de un nivel de referencia. La altura, siempre es medida respecto de un nivel de referencia. Es por eso que cada uno de estos observadores va a definir su propio nivel de referencia. Nivel de referencia de 1, de 2 y de 3. Voy a comenzar por el número 2. Entonces le pregunto al número 2, ¿cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este objeto respecto de su nivel de referencia? Él rápidamente observa que la altura que hay de este objeto con respecto a su nivel de referencia vale cero. Por lo tanto, la energía que él mide de este cuerpo respecto a su nivel de referencia, pues vale cero. Le pregunto ahora al número 3. A ver, número 3. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este objeto de masa m respecto de tu nivel de referencia? Él observa que hay una cierta altura, pero que además el objeto de masa m se encuentra por encima de su nivel de referencia. Por lo tanto, para el número 3, esta energía potencial gravitatoria es positiva. Ahí tenemos mg por h. Finalmente le pregunto al número 1, a ver, número 1, dime cómo es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo respecto de tu nivel de referencia. ¿El que me va a responder? Pues que esa energía es negativa. Es negativa. ¿Por qué? Porque se observa que el objeto se encuentra por debajo de su nivel de referencia. Y en este caso sería menos mg por h. Por eso tengan presente que la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula, ya que esto depende de quién, de la altura. Y esa altura a su vez depende del nivel de referencia que se haya establecido, ¿correcto? Por ejemplo, si les preguntan en el examen, la energía potencial gravitatoria siempre, ojo, siempre es positiva, siempre es negativa o siempre es nula, en cualquiera de ellas la respuesta como debe ser, falso. Pero si les dijeran, la energía potencial gravitatoria puede, ojo, puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula, ahí la respuesta es verdadero. De ahí que tengan mucho cuidado con esas palabras clave. Siempre y puede. No necesariamente las respuestas van a ser iguales. Bien, unos segundos más para pasar a la siguiente diapositiva.
Continuamos, si me consultas hasta aquí. Ahora vamos con la energía mecánica. Ya hemos definido la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. La energía mecánica sencillamente, ojo, sencillamente es la suma de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica. Por ejemplo, aquí les muestro un sistema conformado por una esfera que está unido a un resorte, el cual a su vez está anclado, está fijo a un techo. Para ese instante, este objeto de masa m tiene una cierta rapidez, por lo tanto aporta al sistema energía cinética. Este objeto de masa m además se encuentra a una altura h respecto de este nivel de referencia. Por lo tanto, este objeto de masa m también está aportando al sistema energía potencial gravitatoria. Finalmente, si asumimos que el resorte se encuentra estirado, entonces el resorte va a aportar a este sistema energía potencial elástica. Por eso que la suma de estas tres energías se le conoce como la energía mecánica. Esta energía mecánica además puede ser que permanezca constante o puede ser que sea variable. Y si es variable, puede ser que esté aumentando o quizás disminuyendo. Para saber si la energía mecánica está aumentando o disminuyendo, tenemos que tener en cuenta qué fuerzas están realizando trabajo. Para eso vamos aquí, tipos de fuerzas. Si yo observo que únicamente realizan trabajo fuerzas conservativas, que son el peso y la fuerza elástica hasta el momento, entonces podemos decir que la energía mecánica se conserva o permanece constante. Pero supongamos que actúan fuerzas no conservativas, como por ejemplo la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, la tensión o una fuerza F arbitraria, que puede ser de magnitud constante o de magnitud variable. Si alguna de estas fuerzas no conservativas realiza trabajo, entonces la energía mecánica no se conserva o no permanece constante. Y esto lo vamos a tener en cuenta con lo que se conoce como la conservación de la energía mecánica. Literalmente nos menciona lo siguiente. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, tengo aquí un objeto que ha sido soltado liberado. Por lo tanto, no tiene rapidez ni tampoco tiene energía cinética. Pero al inicio se encuentra a una altura h respecto de este nivel de referencia. Entonces sí tiene energía potencial gravitatoria. Sí tiene. Una vez que he soltado ese objeto, ahora ese objeto se va a encontrar por acá. Ahí este objeto ya tiene una cierta rapidez v y además se encuentra a otra altura h'. Entonces, como ya tiene rapidez, ahora sí tiene energía cinética, pero se encuentra a otra altura, por lo tanto tiene otro valor de energía potencial gravitatoria. ¿Qué ha sucedido? Al inicio no tenía energía cinética, pero ahora al final sí lo tiene. Quiere decir que parte de la energía potencial gravitatoria se ha transformado en energía cinética y aún el resto que queda se encuentra disponible como energía potencial gravitatoria. Por eso nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora aquí vamos para la parte matemática. Tenemos dos situaciones, cuando la energía mecánica es constante y cuando la energía mecánica es variable. ¿Cómo saber en qué caso nos encontramos? Ahí lo tenemos. Nos dice aquí, la energía mecánica es constante si solamente realizan trabajo o fuerzas conservativas. Ojo, si solamente realizan trabajo o fuerzas conservativas, que son el peso o la fuerza elástica, entonces podemos asegurar que la energía mecánica inicial y final siempre van a ser iguales. Pero, ¿qué ocurre si realizan trabajo algunas de esas fuerzas no conservativas?
entonces la energía mecánica inicial y final no van a ser iguales. Y en ese caso se plantea que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. Por eso hay que tener presente en el esquema si realizan solamente trabajo fuerzas conservativas o si por ahí realizan trabajo alguna de esas fuerzas no conservativas. Basta que realicen trabajo alguna de esas fuerzas no conservativas que vimos en la diapositiva anterior para decir que la energía mecánica no es constante. Puede ser que luego esta energía mecánica esté aumentando o quizás disminuyendo. Bien, unos segundos más. Profe, buenos días. ¿Podría volver a la anterior diapositiva, por favor? Ok. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos estos dos grupos, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Dentro del grupo de fuerzas conservativas tenemos el peso y la fuerza elástica. Y dentro del grupo de fuerzas no conservativas tenemos a la fuerza rozamiento, a la fuerza normal, a la fuerza tensión y una fuerza F que puede ser de magnitud constante o de magnitud variable. Gracias, profe. Ok, si alguna de las fuerzas no conservativas realiza trabajo, entonces la energía mecánica no se conserva o no permanece constante. Bien, vamos entonces ahora con el problema número 3. Nos dice, el bloque de 2 kilogramos se lanza como muestra la figura. Determine la rapidez del bloque cuando el resorte de 1800 Nm experimenta una deformación de 20 centímetros. Nos dice ahí también algo muy importante, no existe rozamiento. Si no existe rozamiento, entonces no existen aquí fuerzas disipativas. Por lo tanto, la energía mecánica inicial y final deben ser iguales. La energía mecánica inicial y final deben ser iguales. Por ejemplo, al inicio tenemos este sistema conformado por un bloque y un resorte. El bloque es el que se encuentra en movimiento, por lo tanto, al inicio, este sistema solamente tiene energía cinética. El resorte no se encuentra ni estirado ni comprimido al inicio. Por lo tanto, al inicio, él no aporta energía potencial elástica. Pero luego, ¿qué va a ocurrir? El bloque va a impactar contra el resorte. Y vamos a tener aquí lo siguiente. Ahí vamos a tener el resorte, el cual ya se habrá comprimido una cierta distancia X por dato 20 centímetros. Y ahí el bloque aún se va a seguir desplazando. Allí el bloque tiene aún una cierta rapidez, que es justamente lo que nos están preguntando. Ahí dice, determine la rapidez del bloque cuando el resorte de constante elástica 1800 Nm experimenta una deformación de 20 centímetros. Bien, entonces en este estado de deformación, el resorte ya tiene energía potencial elástica y bueno, el bloque aún tiene energía cinética. Y ahí planteamos entonces, la energía cinética inicial del bloque debe ser igual ¿a quién? A la energía cinética final del bloque más la energía potencial elástica que tiene el resorte. La energía cinética se define como un medio de la masa, en este caso por la rapidez inicial elevado al cuadrado. La energía cinética final como un medio de la masa por la rapidez final elevado al cuadrado. Y la energía potencial elástica como un medio de la constante elástica del resorte por x elevado al cuadrado, donde x es cuánto se ha estirado o en este caso cuánto se ha comprimido. Bien, ahí se puede cancelar el factor un medio. Se cancela ese factor un medio y reemplazamos los valores. ¿Cuánto es la masa del bloque? 2 kilogramos. ¿Cuánto es la rapidez inicial? Según el gráfico, 10 metros por segundo. Ahí está 10 al cuadrado. Este es igual a quién? A la masa del bloque, 2 kilogramos, por la rapidez final, v elevado al cuadrado. Más quién? La constante elástica. Ahí está 1800 Nm por ¿cuánto? X.
¿Cuánto se ha deformado? 20 centímetros, pero aquí debe estar expresado en metros. 20 centímetros en metros equivale 0,2. Ahí tenemos el valor 0,2 elevado al cuadrado. Aquí 2 por 100 nos da 200, aquí 2 veces v cuadrado y esto nos va a dar 72. 72 pasa a restar a 200 y nos va a quedar 128. Mitad, mitad y vamos a tener finalmente que la rapidez al cuadrado es igual a 64. De ahí que la rapidez que tiene el bloque, cuando el resorte se ha comprimido 20 centímetros, será igual a 8 metros por segundo. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Ahí también pueden apreciar la solución. Si tuviesen alguna consulta, me la hacen saber. Si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, paso entonces a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a complementar con el teorema del trabajo y la energía mecánica. Se plantea que el trabajo neto, el trabajo total o también el llamado trabajo de la fuerza resultante, bajo este teorema, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Por ejemplo, acá tenemos una persona que está desplazando este objeto de masa m. Vamos a analizar tres situaciones. ¿Qué sucede? A ver, primera situación, primer caso. Si la rapidez inicial es igual a la rapidez final, o sea, lo está desplazando con mRU. Entonces, la energía cinética inicial y final deben ser iguales. Y si estos dos son iguales, entonces al restarse, eso nos va a dar 0. De ahí que tenemos primera observación. El trabajo neto es igual a 0. Si el trabajo neto es igual a 0, entonces la rapidez es constante. Esto va de ida o de vuelta. O sea, si la rapidez es constante o se está desplazando con mRU, entonces el trabajo neto es igual a 0. Esto va de ida y de vuelta. Segundo caso. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? Si la rapidez final es mayor que la rapidez inicial, entonces está realizando un mRUV. Pero en este caso con aceleración, ya que la rapidez está incrementando. Entonces, si la rapidez final es mayor que la inicial, entonces la energía cinética final es mayor que la inicial. Por lo tanto, esta resta nos va a dar positivo. Esto quiere decir que el trabajo neto es positivo. Por eso nos dice aquí la segunda observación. Si el trabajo neto es positivo, entonces la rapidez aumenta, o sea, acelera. Esto va de ida y de vuelta. Si la rapidez final es mayor que la inicial, o sea, el móvil está aumentando su rapidez o está acelerando, entonces el trabajo neto es positivo. Eso va de ida y de vuelta. Y finalmente, tercer caso. ¿Qué sucede si la rapidez inicial es mayor que la final? También realiza un mRUV, pero en este caso está desacelerando, ya que la rapidez está disminuyendo. Quiere decir que la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Por lo tanto, esta resta nos va a dar negativo. Quiere decir que el trabajo neto es negativo. Por eso nos dice tercera observación. Cuando el trabajo neto es negativo, entonces la rapidez del móvil disminuye o desacelera. Esto va de ida y de vuelta. Si el móvil desacelera o su rapidez disminuye, entonces el trabajo neto es negativo. Ojo que esto va de ida y de vuelta. Y esto se suele preguntar recurrentemente en los exámenes. Les dicen, por ejemplo, si un móvil se desplaza con velocidad constante, o sea, con mRU, entonces el trabajo neto es positivo, verdadero o falso. Si el móvil se desplaza con mRU, entonces el trabajo neto es positivo, verdadero o falso. Si el móvil se desplaza con mRU, entonces el trabajo neto es positivo. Respuesta, falso.
Si el móvil aumenta su rapidez, entonces el trabajo neto es nulo o igual a cero. Falso. Si el móvil aumenta su rapidez, el trabajo neto es positivo. Pero nos dicen que es nulo, por lo tanto, falso. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos con lo que corresponde a cantidad de movimiento lineal. Nos dice que es una cantidad física vectorial que indica el estado dinámico de traslación de un cuerpo. Para esto vamos a analizar la cantidad de movimiento para un cuerpo y para n cuerpos. Primero para un cuerpo. Tengo aquí un móvil de masa m que en ese instante se está desplazando con una cierta velocidad. Por lo tanto, este móvil va a tener para ese instante una cantidad de movimiento que va a ser representado con la letra P. Ahora hay que tener presente que la masa es una cantidad escalar positiva. Este signo más que corresponde a la masa. Y la velocidad es una cantidad escalar, una cantidad, física vectorial, que puede ser positiva o que puede ser negativa. La masa, una cantidad física escalar, siempre positiva, y la velocidad, una cantidad física vectorial que puede tener dirección positiva o quizás dirección negativa. Ahí aplicamos relé de signos, más por más que nos da más, y más por menos que nos da menos. Y observo lo siguiente, que cuando la velocidad tiene dirección positiva, la cantidad de movimiento también lo tiene. Y cuando la velocidad tiene dirección negativa, pues la cantidad de movimiento también lo tiene. Moraleja, la velocidad y la cantidad de movimiento siempre tienen igual dirección. La velocidad y la cantidad de movimiento siempre tienen igual dirección. Ahora aquí sus unidades. La masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Por lo tanto, la unidad de medición de la cantidad de movimiento es el kilogramo por cada metro por segundo. Bien, esto es para un cuerpo. Ahora aquí para n cuerpos, o lo que también se considera como un sistema. Acá tengo n partículas o n móviles. Cada quien tiene una cierta cantidad de masa y cada quien tiene una cierta velocidad v. Quiero conocer la cantidad de movimiento de este sistema. Entonces planteamos ahí que la cantidad de movimiento del sistema es igual a la cantidad de movimiento que aporta el móvil 1, más la cantidad de movimiento que aporta el móvil 2, más la cantidad de movimiento que aporta el móvil 3, y así sucesivamente hasta la cantidad de movimiento que aporta el enésimo móvil, la enésima partícula. Pero ¿cómo se evalúa la cantidad de movimiento para un cuerpo? Sencillo, masa por velocidad. Por eso tenemos ahí la masa de 1 por la velocidad del móvil 1, más la masa de 2 por la velocidad del móvil 2, más la masa de 3 por la velocidad del móvil 3, y así sucesivamente hasta el enésimo móvil o la enésima partícula. Bien, ahí tenemos entonces la cantidad de movimiento para un cuerpo y para un sistema, o un conjunto de cuerpos o de partículas. Hasta aquí también unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Tenga presente entonces que la velocidad y la cantidad de movimiento siempre tienen igual dirección. Bien, continuamos. Ahora vamos aquí a hablar del impulso. ¿Y qué es lo que hace el impulso? Nos dice lo siguiente. El impulso es una cantidad física vectorial producido por una fuerza, cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento del cuerpo o del sistema. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba tenemos el gráfico de una pelota que está siendo desplazada al inicio hacia la izquierda, pero luego de ser golpeada se está desplazando hacia la derecha.
Entonces, al inicio, si esta es la dirección de su velocidad, entonces esa es la dirección de su cantidad de movimiento. Esto es al inicio. Luego la pelota ha sido golpeada y ahora tiene esta nueva dirección de la velocidad. Por lo tanto, esta es la nueva dirección de su cantidad de movimiento. ¿Qué ha sucedido aquí? Se observa que por lo menos la dirección de la cantidad de movimiento ha cambiado. Si ha cambiado es debido a algo. Ese algo que ha provocado ese cambio en la cantidad de movimiento se dice que físicamente es el impulso. ¿Y cómo obtener el impulso? Veamos. Para esto, la persona ha tenido que golpear con este bat la pelota. Y al golpear con ese bat, pues la persona ha ejercido una fuerza. Y esa fuerza, a su vez, que ha actuado sobre la pelota, ha durado un intervalo de tiempo. Esa fuerza que ha actuado en la pelota ha actuado durante un intervalo de tiempo. Y planteamos aquí. El impulso debido a una fuerza constante. El impulso debido a una fuerza constante. Esto se evalúa como la fuerza por el intervalo de tiempo. ¿Correcto? Para una fuerza constante, el impulso se evalúa como la fuerza por el intervalo de tiempo. La unidad de medición del impulso es el newton por cada segundo, ya que la fuerza se expresa en newton y el intervalo de tiempo en segundos. Pero también puede ser que esta fuerza sea de magnitud variable. Entonces, para eso vamos aquí, el impulso debido a una fuerza variable. En ese caso, les van a dar la gráfica, fuerza versus tiempo. Y se plantea que el área físicamente nos representa el impulso. En una gráfica fuerza versus tiempo, el área nos representa físicamente el impulso. Ahora, como ya sabemos la cantidad de movimiento, así como también el impulso por separado, ahora queremos enlazarlos. ¿Cómo enlazamos el concepto de la cantidad de movimiento con el impulso? Pues con el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. Y se plantea lo siguiente. El impulso de una fuerza resultante sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo es igual al cambio o la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo. Y es por eso que se plantea aquí que el impulso, que puede ser debido a una fuerza constante o una fuerza variable, es igual a su vez a la variación de la cantidad de movimiento. Y toda variación, tengan presente que siempre es una diferencia, una resta de algo final respecto de algo inicial. En este caso, la variación de la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento final menos la inicial. Bien, hasta ahí tenemos entonces la cantidad de movimiento, luego el impulso y finalmente lo que enlaza a ambos conceptos, el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. Ahí tenemos el impulso para una fuerza constante, sencillamente es fuerza por intervalo de tiempo, y el impulso debido a una fuerza variable. En ese caso el impulso se obtiene mediante el área bajo la curva. Bien, si no hay consultas hasta aquí, pasa entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos el problema número 5. Nos dice, una esfera de masa 2 kilogramos que se mueve horizontalmente con una rapidez de 5 metros por segundo choca contra una pared quedando detenida en reposo. Determine la magnitud del impulso que recibió dicha esfera. Veamos. Al inicio tenemos una esfera que se está desplazando con una cierta rapidez, ¿correcto? Por lo tanto, al inicio tiene cantidad de movimiento. Luego, ¿qué ocurre? Esa esfera choca contra una pared. Choca. Y nos dice que ahí queda detenida. Entonces su rapidez final es igual a 0.
Y eso es debido a que cuando choca con la pared le ha ejercido una fuerza. Esa fuerza ha actuado durante un intervalo de tiempo y por lo tanto esa fuerza ha ejercido a su vez un impulso. Lo que quiero conocer es justamente ese impulso. Para eso planteamos lo siguiente, que el impulso es igual al cambio, la variación de la cantidad de movimiento final menos el inicial. Pero a su vez la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Entonces tenemos ahí que el impulso es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Ahí podemos ir reemplazando. ¿Cuánto es la masa? 2 kilogramos. ¿Cuánto es la velocidad final? 0, porque se ha quedado detenida. Menos ¿quién? La masa, 2 kilogramos, por la velocidad inicial. Si asumo que inicialmente se está desplazando hacia la derecha, entonces la velocidad sería más. Está más porque se está desplazando a la derecha y con una magnitud o con una rapidez de 5 metros por segundo. Entonces, resolviendo esto, obtenemos que el impulso debe ser igual a menos 10 newton segundo. Ahí está, menos 10 newton segundo. Esto es el impulso así tal como está, de forma vectorial. Pero, ¿qué nos dicen aquí? Determine la magnitud. Por lo tanto, a este resultado le vamos a tomar su valor absoluto o su magnitud. Y esto se convierte finalmente en un valor positivo, o sea, 10 newton segundo. Y eso corresponde a la magnitud del impulso. Bien, hasta ahí unos segundos para que aprecien la solución. Entonces aquí rápidamente hemos relacionado el impulso con la cantidad de movimiento. Por lo tanto, se ha utilizado el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con las colisiones o choques. Nos dice, una colisión o choque es una interacción entre dos o más cuerpos que ocurre en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, quizás alguna vez ustedes han visto o han jugado billar, quizás de forma virtual han jugado billar. Entonces ahí se observan que las vías han chocado, han colisionado una contra otras, sobre todo al inicio del juego. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que corresponde una colisión o choque. Ahora aquí vamos a plantear el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y partimos de una condicional, sí. Una condicional, sí. Durante el choque, la fuerza resultante externa que actúa sobre un sistema es nula o igual a cero. Entonces, la cantidad de movimiento total, o sea, del sistema, permanece constante. Por eso que la cantidad de movimiento inicial y final, pero ojo, del sistema, son iguales. Por ejemplo, tengo aquí dos esferas que van a colisionar. Al inicio, tenemos a la esfera número 1 desplazándose hacia la derecha y la esfera número 2 hacia la izquierda. Estas dos esferas chocan, colisionan. En ese choque, en esa colisión, hay una interacción de fuerzas. Esas fuerzas que han actuado durante un intervalo de tiempo han ejercido un impulso en cada una de ellas. Es por eso que luego del choque o colisión, las esferas, por ejemplo, 1 ahora se está desplazando hacia la izquierda y la esfera 2 ahora hacia la derecha. Ahí tenemos entonces que al inicio tenían una cierta cantidad de movimiento. Luego, en esa interacción intercambian su cantidad de movimiento mediante el impulso y es por eso que al final cada quien tiene una cierta velocidad. Ahora se están desplazando en una nueva dirección.
Por ejemplo, en el examen les van a dar como dato las masas de los cuerpos, de las esferas 1 y 2. Esto va a ser dato, las masas de las esferas 1 y 2. También les van a dar como dato las velocidades iniciales, tanto de 1 como de 2. Y les van a preguntar, determine las velocidades de los cuerpos, de las esferas, de los móviles, después del choque o colisión. Entonces, quiero conocer cuánto valen estas velocidades finales o después del choque o la colisión entre ellas. Entonces, observo que tengo una ecuación con dos incógnitas. Para que esto se pueda resolver, necesito una segunda ecuación o una relación entre estas dos incógnitas. ¿Esto cómo se va a obtener? Pues con la siguiente diapositiva. Ahí vamos a poder complementar esta ecuación con dos incógnitas. Bien, unos segundos por si acaso, si tuvieran alguna consulta hasta aquí. Entonces tengan presente que en todo tipo de choque o colisión en el cual la fuerza resultante externa es nula o igual a cero, la cantidad de movimiento inicial y final del sistema permanece constante. ¿Correcto? Bien, continuamos. ¿Cómo complementamos esa ecuación anterior? Mediante el coeficiente de restitución. Nos dice que es una cantidad física adimensional, que además se encuentra en ese intervalo. Puede ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1, el cual está definido de la siguiente manera. Este coeficiente de restitución es igual a menos un cociente. En el numerador tenemos la diferencia de las velocidades finales. Velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1. Y en el numerador tenemos la diferencia de las velocidades iniciales. Velocidad inicial de 2 menos la velocidad inicial de 1. Según el valor que toma este coeficiente de restitución, la colisión puede ser perfectamente elástica, perfectamente inelástica o sencillamente elástica. Por ejemplo, se dice que la colisión es perfectamente elástica cuando este coeficiente de restitución es igual a 1. Allí físicamente que se cumple, que la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. También se cumple que la energía cinética del sistema se conserva o permanece constante. Ahora, ¿qué ocurre en estos dos casos adicionales? Cuando la colisión es perfectamente inelástica, o sea, el coeficiente de restitución es igual a 0, o cuando la colisión es elástica. En ese caso, el coeficiente de restitución es mayor que 0, pero menor que 1. Ahí se plantea, en estos dos casos, se plantea que la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. Sin embargo, la energía cinética del sistema no se conserva o no permanece constante. Y es que muchas veces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un choque o una colisión, en ese choque se va a liberar energía y muchas veces en forma de calor. Por eso planteamos aquí que la energía cinética inicial del sistema más el calor liberado es igual a la energía cinética final. Ahora aquí un detalle. Si ustedes observan aquí las propiedades, ¿qué es lo que permanece invariable independientemente del tipo de choque o colisión? ¿Lo que está escrito en verde o lo que está escrito en morado? ¿Qué propiedad física permanece invariable independientemente del tipo de choque o colisión? ¿Lo que está escrito en verde o en morado? Por ejemplo, aquí yo observo que lo que está escrito en verde es exactamente lo mismo. Por lo tanto, se sugiere lo siguiente, que en los problemas de choques o colisiones, ustedes intenten plantear primero
la conservación de la cantidad de movimiento, ya que esto permanece constante independientemente del tipo de choque o colisión que se esté efectuando. Luego, si con este problema aún no sale, aún no hemos obtenido respuesta, se sugiere utilizar entonces los conceptos de el coeficiente de restitución o también podría ser el concepto de la conservación de la energía, ¿correcto? Entonces, ustedes van a complementar luego, según sea el caso, esta relación de las energías cinéticas o esta otra. Eso va a depender del tipo de choque o colisión que se haya efectuado. Bien, hasta aquí unos segundos. Si tuvieran alguna consulta. Entonces, sugerencia, se plantea primero lo que es conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Si con este problema aún no ha sido resuelto, entonces recién voy a complementar con el coeficiente de restitución o lo que corresponde a la relación de estas energías cinéticas inicial y final del sistema. Y esto sí va a depender del tipo de choque o colisión que se esté efectuando. Bien, continuamos. Por ejemplo, problema número 6 nos dice, una esferita A de masa m y velocidad 2 metros por segundo va al encuentro de una esferita B de masa 2m que se encuentra en reposo. Si después de la colisión entre A y B, la esferita B adquiere la velocidad de más 1 metro por segundo, pregunta, determine la velocidad de la esferita A. Entonces aquí se va a dar un choque, una colisión entre ellas. Por lo tanto, podemos plantear que la cantidad de movimiento inicial y final del sistema permanece constante, donde al inicio quien aporta cantidad de movimiento al sistema es la esferita A. Por eso tenemos ahí la masa de A por la velocidad inicial de A. Luego del choque o colisión entre ellas, van a adquirir una cierta velocidad, por lo tanto ambas van a tener una cierta cantidad de movimiento. Por eso tenemos aquí la masa de A por la velocidad final de A, más la masa de B por la velocidad final de B. Y luego vamos a reemplazar. La masa de A es como ¿cuánto? Como m. Y la velocidad inicial es 2 metros por segundo. Y en este caso, como se observa que se está desplazando hacia la derecha, entonces más 2. O como indica también en el texto, más 2 metros por segundo. Esto es igual a ¿quién? A la masa de la esferita A por la velocidad final de justamente la esferita A, que es lo que nos están preguntando. Más ¿quién? La masa de B. La masa de B, por dato del problema, es como 2m. Ahí da 2m. Y luego que han colisionado, han chocado, nos dice que la esfera B adquiere una velocidad de más 1 metro por segundo. Ahí está más 1. Entonces ahí multiplicamos y acá tengo 2 por m o m por 2 nos va a dar 2m. Aquí 2m por más 1 también nos va a dar 2m. 2m se puede cancelar. De ahí que finalmente la velocidad final de la esfera A es igual a 0. Quiere decir que la esfera A, luego de haber chocado con la esfera B, se queda en reposo. La esfera A choca con la esfera B y luego de ello la esfera A queda en reposo. Bien, hay unos segundos para que puedan apreciar la solución. Ahí se puede cancelar m con m. Luego este 2 pasa a restar al otro lado. Y de ahí que la velocidad final de la esfera A es igual a 0. Bien, ahora vamos con lo que corresponde a gravitación universal. Por ejemplo, aquí tenemos un planeta que puede ser la Tierra. Este planeta tiene una cierta masa y un cierto radio, el cual se encuentra a una cierta distancia de
de un objeto puntual pequeño. Ojo que esa distancia D siempre se mide desde el centro geométrico de los cuerpos que están interactuando. Por eso que en este caso la distancia que separa al planeta de este objeto se mide desde el centro del planeta, ¿correcto? Esa distancia que lo separa se mide desde el centro del planeta. Bien, estos objetos tienen masa, por lo tanto estos objetos van a interactuar mediante una fuerza gravitacional o una fuerza gravitatoria, el cual se evalúa como la constante de gravitación universal, por la masa de los cuerpos que están interactuando, la masa del planeta por la masa de ese objeto puntual pequeño. Esto entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. ¿Qué distancia los separa? Del gráfico sería en este caso el radio del planeta más la altura h que tiene el objeto respecto de la superficie del planeta. Ahora aquí, tengan presente que esta fuerza gravitacional o esta fuerza gravitatoria siempre es de atracción. Esta fuerza gravitacional siempre es de atracción. Es por eso que este planeta ejerce una fuerza gravitacional sobre este objeto puntual pequeño en dirección hacia la izquierda, ya que este planeta está atrayendo a este objeto puntual pequeño. De igual manera, este objeto puntual pequeño está atrayendo a este planeta con una fuerza dirigida, en este caso, hacia la derecha. Estas dos fuerzas de acción y reacción por la tercera ley de Newton deben ser en magnitud iguales. Estas dos fuerzas por la tercera ley de Newton en magnitud deben ser iguales. Bien, ahora aquí quiero conocer la expresión de la gravedad que produce este planeta en la ubicación de ese objeto puntual pequeño o a una cierta distancia del centro del planeta. Para eso vamos aquí a reordenar. Vamos a agrupar. Sabemos entonces que la fuerza gravitacional o fuerza gravitatoria o fuerza de gravedad o peso lo vamos a agrupar como la constante gravitacional por la masa del planeta entre la distancia d elevada al cuadrado. Y todo esto luego, ¿por quién? Por la masa de ese objeto puntual pequeño. Nosotros sabemos de antemano que el peso o la fuerza de gravedad es igual a ¿quién? A la masa del objeto por la aceleración de la gravedad en magnitud. Entonces, estas dos expresiones deben ser iguales, ya que ambas nos están representando lo mismo. Si los igualo, se va a cancelar esta masa m. ¿Y de ahí qué se obtiene? Que la aceleración de la gravedad que produce ese planeta a una cierta distancia de su centro es igual a ¿quién? A la constante de gravitación universal por la masa del planeta y esto entre la distancia elevado al cuadrado. Y esta es la expresión para la aceleración de la gravedad de cualquier planeta, ¿correcto? Aquí tenemos entonces una aproximación de la aceleración de la gravedad para cualquier planeta. Esto es válido, por ejemplo, para la Tierra, para Venus, para Marte, Namekusei, etc. Bien, hay unos segundos para que puedan apreciar. Y si no hay consultas, paso a la siguiente diapositiva. Ahora aquí un detalle. Ustedes, por ejemplo, pueden elevar cualquier objeto que tengan en su entorno. Un borrador, un tajador, un lápiz, lapicero. Si ustedes lo elevan 10 centímetros, por ejemplo, y luego lo sueltan, ¿qué ocurre? Él cae, ya que él está siendo atraído principalmente por el planeta Tierra. Ahora aquí les había dicho a ustedes, el planeta, que puede ser la Tierra, ejerce una fuerza gravitacional a ese objeto puntual pequeño. Pero el objeto puntual pequeño también está atrayendo a la Tierra, ¿no? En este caso, para este ejemplo. Entonces, la pregunta es, si estas dos fuerzas gravitacionales por la tercera ley de Newton son iguales en magnitud, entonces, ¿por qué el objeto puntual pequeño va hacia la Tierra y no es la Tierra, el planeta, el que va hacia el objeto? A ver, ¿por qué?
¿Por qué el objeto puntual pequeño es el que va hacia el planeta Tierra y no es el planeta Tierra el que se dirige a ese objeto puntual pequeño? Si estas fuerzas gravitacionales ambas son iguales en magnitud, ¿cómo se explica ello? Eso se explica justamente por la aceleración de la gravedad. Aquí observo que la aceleración de la gravedad depende ¿de quién? De la masa. Si yo comparo la masa de la Tierra con esa masa de un borrador de un tajador, pues la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la masa de ese borrador. Por lo tanto, la intensidad o la magnitud de la aceleración de la gravedad que produce la Tierra es mucho más intensa que la que produce ese borrador, ese tajador, o inclusive nosotros. Nosotros también tenemos masa, también producimos un campo gravitacional o un campo gravitatorio en nuestro entorno, pero nuestra masa es muy pequeña en comparación a la de la Tierra. Por lo tanto, nuestra gravedad que producimos en el entorno es muy pequeña en comparación a la Tierra. Es por eso que nosotros no tenemos esa capacidad de atraer a otros cuerpos que poseen masa. La Tierra sí tiene esa propiedad, porque su masa es muchísimo mayor a la que tenemos nosotros o los objetos que se encuentran en nuestro entorno. Bien, si no hay consultas hasta aquí, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, determine la aceleración de la gravedad en la superficie de un planeta cuya masa es 16 veces la masa de la Tierra y su radio es el doble de la Tierra. Bien, para esto vamos a conocer las expresiones de la aceleración de la gravedad, tanto de la Tierra como de ese planeta. Para la Tierra, en la superficie, la aceleración de la gravedad es la constante gravitación universal por la masa de la Tierra entre la distancia al cuadrado. Ojo, vamos a indicar aquí un grafiquito. Este es el planeta, que puede ser la Tierra o ese planeta. La distancia que hay del centro hacia la superficie del planeta es justamente el radio. Por eso que tenemos aquí el radio elevado al cuadrado. Si yo paso la diapositiva anterior, si retrocedemos un ratito, ahí tenemos que la aceleración de la gravedad es la constante de gravitación universal por la masa entre la distancia al cuadrado. Esa distancia se mide desde el centro del planeta, ¿correcto? Esa distancia se mide desde el centro del planeta. Ahora aquí, en el problema, queremos conocer la aceleración de la gravedad en la superficie. Por eso que en la superficie, la distancia que hay del centro hasta la superficie corresponde al radio. Por eso tenemos aquí el radio de la Tierra elevado al cuadrado. De igual manera, para este planeta, la gravedad que produce ese planeta en su superficie es la constante de gravitación universal por la masa de ese planeta entre el radio de ese planeta elevado al cuadrado. Pero yo quiero conocer la gravedad, ¿no? ¿Cuánto es la gravedad en la superficie de ese planeta? Entonces voy a plantear aquí lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? La gravedad de ese planeta. ¿Qué es lo que tengo? La gravedad de la Tierra. Lo que quiero a su vez, ¿cómo se evalúa? Como la constante de gravitación por la masa de ese planeta entre el radio del planeta al cuadrado. Y lo que tengo, ¿cómo se evalúa? Como la constante gravitacional por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Aquí ustedes pueden aplicar extremos y medios. Extremos y medios. Por extremos y medios se va a cancelar la constante de gravitación universal, G mayúscula. Y luego ustedes van a poder ordenar y obtener lo siguiente. Masa del planeta entre la masa de la Tierra. ¿Esto por quién? Radio de la Tierra entre el radio de ese planeta, pero elevado al cuadrado. A ver ahí, confirmen con un like, a ver si luego de aplicar extremos y medios han llegado a ese resultado. A ver, les doy unos segundos. Y luego con un like,
Confirmen si luego de aplicar extremos y medios llegan a ese resultado. Perfecto. Luego aquí ya vamos a reemplazar esa relación de masa y radio. Nos dice, por ejemplo, que la masa del planeta es igual a ¿quién? 16 veces la masa de la Tierra. Eso es lo que hemos reemplazado aquí. En lugar de esta masa del planeta, lo hemos reemplazado ¿por quién? Por 16 veces la masa de la Tierra. Además nos dice que el radio, su radio, es el doble que el de la Tierra. Entonces el radio de ese planeta, es igual a ¿quién? A 2 veces el radio de la Tierra. ¿Y cuánto es la gravedad de la Tierra en la superficie? Aproximadamente 10 metros segundo al cuadrado. Ahí tenemos ese valor 10, que es el que ya conocemos. Bien, de ahí finalmente vamos a despejar y a obtener la aceleración de la gravedad de ese planeta en su superficie. Y esto nos da 40 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahí observen la solución. Si tuviesen alguna consulta, háganmelo saber con total confianza. Este tipo de preguntas sí se suele dar en los exámenes, ya que son relativamente sencillos. Ustedes plantean rápidamente las expresiones de las gravedades de la Tierra y de ese planeta desconocido. Luego plantean rápidamente lo que quiero entre lo que tengo y por extremos y medios van ustedes a simplificar algunos términos. Y luego finalmente ahí reemplazar las relaciones, ya sea de masa o radio, según el problema. ¿Por qué 40? Ok, rápidamente aquí vamos entonces con la parte algebraica. Ya, de aquí se cancela la masa de la Tierra con la masa de la Tierra. Entonces tengo ahí la gravedad de ese planeta entre 10 es igual a ¿quién? Esto se cancela y eso nos da 16. Luego, de igual manera, aquí se cancela el radio de la Tierra y este radio de la Tierra. Entonces ahí vamos a tener el factor 1/2, ahí está, 1/2 elevado al cuadrado. Vamos a tener así, la gravedad de ese planeta entre 10 es igual a ¿quién? 16 por 1/2 al cuadrado. Eso nos da 1/4. 16 entre 4, ¿qué nos da? 4. Y 10 pasa a multiplicar a 4 y de ahí que finalmente nos da 40 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Entonces ahí he escrito justamente esta parte para que finalmente se pueda obtener ese resultado. Ahí para que quede más claro. Ok, gracias también a usted, señorita. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y ya casi para finalizar, vamos con las leyes de Kepler, que son leyes observacionales. La primera ley de Kepler nos dice lo siguiente. Los planetas escriben trayectorias elípticas estando el Sol en uno de sus focos. Ustedes van a ver esto con detalle en su curso de geometría o quizás de trigonometría lo siguiente, que toda elipse tiene dos focos. Toda elipse tiene dos focos. Esto lo van a ver con mayor detalle. Bien, toda elipse tiene dos focos. ¿Qué nos dice la primera ley? Que el Sol se ubica en uno de esos focos. Por ejemplo, aquí tenemos un planeta orbitando con respecto al Sol y describiendo una trayectoria elíptica. Y el Sol nos dice que se ubica en uno de los focos de esa trayectoria elíptica que describe el planeta. Eso es todo. Ahora vamos con la segunda ley de Kepler, o ley de las áreas. Nos dice lo siguiente. El radio vector desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Pero, ¿qué sucede si los tiempos son diferentes? Entonces, profe, las áreas también van a ser diferentes. Es correcto. Pero, ¿qué relación existiría entre esas dos áreas? Por ejemplo, tengo aquí el planeta que va a partir de esta posición 1 y luego de ese intervalo de tiempo T1 va a llegar a esta posición 2. En ese intervalo de tiempo,
Este planeta, con respecto al Sol, ha barrido toda esta área A1. Luego, el planeta se va a ubicar en esta posición 3 y va a pasar un intervalo de tiempo t sub 2 para llegar a esta posición 4. Y el planeta, con respecto al Sol, ha barrido en este intervalo de tiempo esta otra área A sub 2. Nos dice aquí lo siguiente: si los tiempos o intervalos de tiempo T1 y T2 son iguales, entonces estas áreas A1 y A2 deben ser iguales. Pero ¿qué sucede si estos intervalos de tiempo son diferentes? Entonces las áreas van a ser diferentes. Pero ¿qué relación existirá entre ellas? Para eso planteamos lo siguiente: que el área A1 entre el intervalo de tiempo T1 es igual al área A2 entre el intervalo de tiempo T2. Y de ahí justamente se desprende que si los intervalos de tiempo son iguales, entonces las áreas deben ser iguales, ya que si los intervalos de tiempo T1 y T2 son iguales, estos se cancelan, y de ahí se desprende que las áreas A1 y A2 como deben de ser iguales. Bien, esta expresión me parece que no aparece en su guía, en su PDF, y sin embargo suele ser pregunta de examen. Entonces tengan presente esta otra expresión. Bien, finalmente vamos con la tercera ley de Kepler o ley de los periodos. Ahí se plantea lo siguiente: que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol. Por eso que se plantea que el periodo elevado al cuadrado entre la distancia promedio elevado al cubo es una constante. Esto es válido para comparar cualquier planeta, ¿correcto? Cualquier planeta. Ahora, ¿por qué se trabaja aquí con una distancia promedio? Y es que se observa lo siguiente: cuando el planeta se encuentra en la posición 1, ahí tenemos una gran distancia de separación de ese planeta respecto al Sol. Y cuando el planeta se encuentra, por ejemplo, en la posición 3, ahí la distancia es más cercana, por ejemplo. Entonces, ¿con qué distancia voy a trabajar? ¿Con esta distancia más lejana o la más cercana? Se trabaja con la distancia promedio, o sea, la semisuma, o sea, el promedio aritmético. Simplemente suman la distancia mayor con la distancia menor, eso entre 2, y con ello van a trabajar aquí, que es la distancia promedio, ¿correcto? Ojo, se trabaja con la distancia promedio. Bien, hasta ahí unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Profe, y el periodo de revolución, a eso le hemos visto, me parece, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Por ejemplo, para la Tierra, ¿cuánto es su periodo? Un año terrestre o 365 días terrestres. ¿Y por qué menciono un día terrestre? Porque un día terrestre tiene 24 horas. Un día necesariamente en Venus, en Marte, en Júpiter, tiene 24 horas. Un día en Marte, Júpiter, Venus, Saturno, ¿tiene necesariamente 24 horas? No necesariamente. Por eso que un año terrestre es equivalente a 365 días terrestres y un día terrestre a su vez tiene 24 horas. Bien, continuamos, si no hay consultas hasta aquí. Y tenemos finalmente el problema número 8. Ahí también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Nos dice: los alejamientos de dos planetas con respecto al Sol son 2A y 8A. Si la rapidez de traslación del planeta más cercano al Sol es v, pregunta, determine la rapidez del otro planeta. Entonces tenemos aquí dos planetas que se encuentran separados como 2A y 8A respecto del Sol. El primero, o sea, el que tiene una distancia de 2A respecto del Sol, tiene una rapidez como v. Con esa información quiero conocer la rapidez del segundo planeta.
Bien. Entonces vamos a analizar aquí la tercera ley de Kepler, el cual nos dice que el periodo elevado al cuadrado entre la distancia promedio elevado al cubo es una constante. Y esto es lo que vamos a comparar para ambos planetas. Entonces ahí planteamos el periodo del planeta 1 elevado al cuadrado entre la distancia con respecto al Sol. En este caso tomo como 1 al que está más cercano, que tiene como una distancia 2a. Ahí está la distancia 2a elevada al cubo. Es igual a ¿quién? Al periodo del segundo planeta, que es el que está más alejado. Este periodo del segundo planeta elevado al cuadrado, entre su distancia promedio elevada al cubo. Esa distancia vale como 8a. Ahí está, 8a elevado al cubo. Entonces aquí vamos a tener 2a al cubo. Esto nos va a dar 8a al cubo. Y por aquí tengo 8a al cubo. Esto nos va a dar 512 por a elevado al cubo. Y aquí se puede cancelar el a cubo con a cubo. También puedo sacar aquí octava 1 y del otro octava 64. Luego aquí puedo sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y obtenemos entonces que el periodo 1 es igual al periodo 2 entre 8. Y de aquí finalmente puedo plantear lo siguiente, que el periodo 1 entre el periodo 2 es igual a un octavo. Hasta aquí lo que estoy obteniendo es una relación de los periodos, pero lo que yo estoy buscando es la rapidez. Ahora quizás me preguntan, profe, ¿y para qué nos ha servido conocer el periodo? Es que los planetas están describiendo una trayectoria circular. Y si describen una trayectoria circular, entonces ellos tienen una rapidez tangencial, pero también una rapidez angular. ¿Y cómo se relaciona esa rapidez tangencial con esa rapidez angular? Eso lo vimos. La rapidez tangencial es igual a ¿quién? A la rapidez angular por el radio, donde a su vez esta rapidez angular es igual a ¿quién? A 2pi entre el periodo. Es por eso que me conviene conocer el periodo de ambos planetas o la relación de los periodos entre ellos, ¿correcto? Que existe en ellos. Bien, por ese motivo ahora vamos a plantear lo siguiente. La rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio, y donde la rapidez angular es igual a 2pi entre el periodo. Y aquí voy a plantear lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? La rapidez del segundo planeta, del que está más alejado. ¿Qué es lo que tengo? La rapidez del primer planeta, el que está más cercano al Sol. Este es igual a ¿quién? A la rapidez angular del segundo planeta por su radio. ¿Y el otro quién es? La rapidez angular del primer planeta por su radio. Ahí vamos a reemplazar la rapidez del segundo planeta, lo que quiero, entre la rapidez del primer planeta, v. Ahí está, v. Esta rapidez angular del segundo planeta es 2pi entre su periodo. ¿Por cuánto? Su radio. Ese radio, ¿cuánto vale para el segundo planeta, el que está más alejado, como 8a? Ahora aquí abajo, la rapidez angular del primer planeta es como 2pi entre su periodo. ¿Por cuánto? Su radio. ¿Y el radio cuánto es? La distancia que hay de ese primer planeta respecto al Sol, que vale como 2a. Aquí también voy a aplicar extremos y medios. Por extremos y medios se va a cancelar el factor 2pi, 2pi. También 8a entre 2a nos va a quedar 4. Por eso tenemos aquí v2 entre v es igual a t1 entre t2. Y esto luego por 4. Ahí finalmente voy a reemplazar esta relación de los periodos, ya que T1 entre T2 hemos encontrado que es igual a ¿cuánto? Un octavo. Ahí está, un octavo. De ahí finalmente despejando, obtenemos que la rapidez del otro planeta, que es más alejado, es como V medios. Bien, hasta ahí. Para que esto se pueda apreciar mejor, vamos a graficar por lo menos aquí. Tenemos al Sol. Y tenemos orbitando respecto de dos planetas. 2a
Y del otro, nuestra escala, por una cuestión de espacio, nuestra escala, y el otro como una distancia como 8a. Entonces, él tiene una rapidez tangencial como v medios, mientras que el otro tiene una rapidez tangencial como v. Listo. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo por mi parte. Cuídense mucho y conmigo será hasta la siguiente clase, la siguiente semana. Cuídense mucho, gracias a todos por su atención y participación. Los dejo ahora con su profesor. Cuídense mucho, que pasen bonito día.